que le preguntaba 20, 20, 30. 20, 20. 20, 20, ¿qué es el año? No. ¿Pero por qué es usted boleta 2020? O sea, usted entró al poli. Ah, es que entraste en el 19, ¿verdad? Bueno, si sigue la lógica de toda la vida. Ok, no, nada más es chisme, ¿eh? Créame que no tengo mayor problema. Lo bueno fue que ahora casi no le pusieron Pollito 1, Conejo 4, el Diablo 5062, porque luego me ponen cada nombre que dice uno, no manchen. Viernes. Y aplicación Z0. Ok, sale, chavos, vamos a empezarle. Bueno, somos 21. Sale, ahorita que se vayan metiendo los demás. Miren, en realidad, ¿qué es lo que le sigue a esta parte? Bueno, miren, en realidad cuando tú ya más o menos dijiste qué es lo que vas a hacer, nosotros vamos a tener que hacer esta parte. Esta parte, en realidad, vamos a tener, dijimos por ahí, siempre un transmisor. Siempre van a ver que de este lado hay un transmisor. Normalmente ese transmisor a veces no se dibuja, muchas veces sí se dibuja y así no la llevamos. Pero lo que sí van a entender, lo que van a ver que vamos a estar dibujando es un cable. Entonces, esos cables van a tener esta parte así, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente cuando ustedes vean un dibujo con un cable así, aquí está puesto el transmisor y aquí está puesto el receptor, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes lo que vamos a hacer y lo que vamos a trabajar es algo así. Y luego aquí vas a tener el receptor. Ok. Cuando nosotros entonces ya tenemos eso así, por ahí nosotros dibujábamos ayer, decíamos que aquí existe el piso, o lo que conocemos nosotros como tierra, ¿de acuerdo? Aquí existe la famosa tierra. Déjenme bajar tantito el cable rojo para que no se vea tan amontonado ahí arriba. No cause confusión. Entonces, vamos a poner así. ¿Sí? Ya está. Ok, entonces, nosotros normalmente lo que vamos a tratar de explicar y tratar qué es lo que le está pasando a la señal, arranca desde esa primera perspectiva. Entonces, cuando tú haces una conexión a través de cable, nosotros dijimos que va a tener un valor que se va a llamar Z0. ¿Qué es esto? Bueno, por ahí ayer les comentaba yo a ustedes que estos, cuando estés aquí en el transmisor, esto se va a llamar Z de entrada. Muchas veces también la van a encontrar así, Z de entrada. Ayer nada más le pusimos ZE, ¿de acuerdo? Pero la ZE es igualita a esa Z de entrada. Entonces, esa es la impedancia de la antena transmisora. Esta es la impedancia, esa es la impedancia de la antena transmisora. Bueno, básicamente esa es la impedancia, o así se le va a llamar a la impedancia de la antena transmisora. Y por este otro lado, nosotros vamos a poner algo que se va a llamar
Z de carga. Esta normalmente la vamos a llamar Z de carga. Y entonces, esta es la impedancia de la antena receptora. Bueno, básicamente, esos son los nombres que le vamos a empezar a dar a esa parte. Y por obviedad, aquí en medio, ayer era lo que estábamos comentando, que aquí tú vas a tener una conexión, cuando no exista el cable, aquí vas a tener una conexión así por aire entre estas antenas. Entonces, cuando esta transmisión se lleva a cabo, cuando tú ves la telenovela que manda la antena del Chiquihuite hacia tu casa, entonces nosotros dijimos que esta que estaba aquí, se llamaba ETA. La letra se llama ETA, y dijimos que tenía un valor de 377 ohms. Bueno, esta sí. Y esta, entonces dijimos que se llamaba impedancia intrínseca. Por si alguien tiene alguna duda, era esa parte ahí. Entonces se llama impedancia intrínseca. Así se llama esa impedancia. ¿Dudas hasta ahí, chavos? ¿Cómo se llama? ¿ETA? ¿Está bien? Ok. ¿Alguien me preguntó cómo se llama la letra? Sí, ETAs es como ETA. ETA. Ajá. Okay. La letra se llama ETA. Perdóname, es que no te había escuchado bien porque tenía mi volumen bien bajito. La ETA, bueno, esta letra se llama ETA, ¿sale? Ahí para que se quede así. Sí, mamá. Esta se llama ETA. Bueno, eso fue básicamente por lo que empezamos a explicar esta parte. Ahora, muchas veces, voy a borrar esto tantito, espérenme. Muchas veces nosotros vamos a hacer las conexiones a través de cables. Y entonces, cuando haces eso a través de cables, entonces tú aquí, en este espacio que está aquí, hagan de cuenta que nada más esto fuera el aire así, que nada más esto fuera así el aire y esto llegara hacia el aire. Entonces, cuando tú tienes que conectar cable, cuando nosotros tengamos que conectar con cable, nosotros vamos a sustituir ese pedazo de aire por un pedazo de cable. Y cuando esté el cable, la impedancia va a recibir el nombre de Z0. Esta se va a llamar Z0. Y la Z0 se llama impedancia característica. Esa se va a llamar impedancia característica. Y entonces, cuando nosotros tengamos esta parte así, vamos a empezar y vamos a poder identificar a través de qué es lo que nos vamos a ir, a través de qué vamos a empezar a trabajar. Entonces, si es aire, la ETA se llama 377 ohms. Pero si es un cable, esto se llama impedancia característica. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ah? ¿Más o menos está bien? Sí, profe. Esperamos para que terminen todos de copiar lo que necesiten de ahí.
Si en lo que terminan de copiar alguien tiene dudas, pregunte, no se preocupen. La verdad es que no veo a veces los nombres y nada más trato de oír las preguntas por si alguien tiene una duda de algo. Bueno, entonces, básicamente, así es como nosotros, bueno, hacemos los sistemas de transmisión. Los haces por aire, los haces por un cable. Ok, la parte ideal, lo ideal, entonces, aquí viene algo que vamos a empezar a trabajar. Lo ideal de un sistema de comunicación, ya sea basado en aire, o en cable, lo que se busca es que las impedancias sean las mismas, ya sea basado en aire o en cable, lo que se busca es que las impedancias sean las mismas. Ya que esto provoca que la señal nunca regrese al receptor por conexión. Bueno, miren, normalmente esta es la parte ideal donde los sistemas, cuando nosotros los empezamos a trabajar, lo que se busca es que todos tengan el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú tienes aquí el transmisor, tenga una Z de entrada, que ustedes quieren igual a 100 ohms. ¿Sale? Entonces, a 100 ohms. Y entonces, lo que se busca es que cuando haya un cable que los conecte, cuando haya aquí un cable que los conecte así, este cable también a su vez tenga una Z0 y también que esta sea igual a 100 ohms. Entonces, si esto también lo tengo así, en 100 ohms, yo aquí en la parte posterior voy a tener un receptor. Y entonces se busca que este receptor que está aquí, también tenga algo que se llama ZL, y que su ZL también sea igualita de 100 ohms. Entonces, cuando nosotros conseguimos eso con un sistema, esto es lo ideal y esto es lo mejor que puede existir para hacer conexiones. Entonces, quiere decir que cuando tú compraste un autoestéreo, entonces si el autoestéreo tuviera 100 ohms, te conviene conseguir un cable de 100 ohms y te conviene conseguir una bocina de 100 ohms. Si todo vale lo mismo, entonces no tienes regreso de señal.
porque lo que se busca cuando tú haces una conexión, así, este es tu plano de tierra, y entonces lo que se busca es que la señal que viene de aquí para acá, entonces la señal de regreso sea cero, antes del transmisor. Escribí algo mal allá arriba, ¿ya vieron? Ojo, chavos, por ahí, yo escribí mal, miren, dice, ya que esto dice, espérenme, dejen ver cómo lo escribí. Lo ideal de un sistema de comunicación, ya sea basado en aire o cable, lo que se busca es que las impedancias sean las mismas, ya que esto provoca que la señal nunca regrese aquí me equivoqué, ¿ya vieron? Que aquí lo que puse en la flecha, aquí yo me equivoqué, perdónenme, aquí era al transmisor. Aquí en este, aquí la voy a borrar, espérenme. Aquí está, y le voy a poner Aquí estoy mal, chavos, miren, aquí. Ya le quité una palabra, ¿sale? Aquí era al transmisor, perdónenme. Aquí era al transmisor por conexión. ¿Sale? Yo me equivoqué ahí, 1000 disculpas. Y entonces, prácticamente eso es lo que nosotros deberíamos de conectar. Prácticamente eso es lo que debería de pasar en un sistema de comunicación para que nosotros tengamos el 100% de la transmisión de la señal. Entonces, eso es lo ideal. Eso van a oír que a las condiciones ideales, luego llamamos nosotros, van a tratar de hacer esto. Entonces, lo ideal es que primero busques que todos los valores valgan lo mismo. ¿De acuerdo? Todos los valores valgan lo mismo. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, ¿hasta ahí le entendieron, chavos? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, ya nosotros, ya lo que pusimos en la lámina anterior, es que tú vas a tener un transmisor que sabes que tiene la impedancia de la antena transmisora. Se llama Z de entrada o ZE. Luego, ¿lo vas a conectar por aire o lo vas a conectar por cable? Cuando conectas por aire se llama ETA y cuando conectas por cable se llama Z0. Y entonces, como ustedes pueden ver, esta se llama impedancia intrínseca y esta se llama impedancia característica. Pero también, entonces nosotros los receptores los vamos a llamar normalmente ZL. Entonces, cuando estén en ZL, en realidad tú lo que tienes es un receptor. Una vez que ya entendiste eso, lo que tienes que entender es que si tú tuvieras una antena en el cerro del Chiquihuite o en cualquier otro cerro, y esta antena tiene 100 ohms de impedancia de entrada, entonces tú lo puedes conectar a través de un cable. Y si este cable también tiene 100 ohms, entonces no tengo diferenciación entre las impedancias
que yo puedo estar observando aquí. Entonces, la conexión que hay entre este y este no va a tener mayor problema porque es la misma impedancia. Y entonces, cuando conectas al cable con el receptor, si tiene lo mismo, no vas a tener nada de problemas. Y entonces la señal de regreso es 0 antes del transmisor. ¿Vale? ¿Por qué es esto? ¿Por qué decir esto? Bueno, cuando hay cambios de valores de resistencias o de impedancias, nosotros tenemos un problema por ahí con las conexiones. Ok, ¿dudas de esto, señores? ¿Ah? No, profe. No, profe. Ok. Gracias, señor. Entonces, miren, hay algo que se llama primera aproximación de un cable de la estructura. Le vamos a poner esto. De la estructura de un cable a teoría de los circuitos. A teoría de los circuitos. Entonces, primera aproximación de la estructura de un cable a teoría de los circuitos. Bueno, normalmente, el cable cuando nosotros lo compramos, si puede ser puro cobre, pudiera ser puro cobre así, y ustedes saben que ese cable está relleno. Bueno, más o menos así el cable. Ok, estos cables, normalmente nosotros cuando los compramos, cuando compras un cable, solo lo pides por el valor de impedancia. Ok. ¿Por qué no se le llama resistencia y se le llama impedancia a algo? Bueno, recuérdense que nosotros en la teoría de circuitos conocemos a la letra R como resistencia. A la letra R la conocemos como resistencia. A la letra G la conocemos como conductancia. Conductancia. A la letra C como capacitancia. Y a la letra L como inductancia. Bueno, nosotros normalmente conocemos esos nombres, RS, RGS y L. Y entonces, ¿por qué del cable no dice solamente la resistencia? ¿Por qué se habla de impedancia? Bueno, se habla de impedancia por lo siguiente. Se dice que este cable se dice entonces que estos cables así, se dice que el cable está hecho de esta forma. Es el mismo, el amarillo, ese gacho que puse ahí, es el mismo. Pero entonces, cuando están ya formados, estos normalmente van a ver ustedes que la primera aproximación del cable se dice que hay aquí una resistencia, una inductancia un capacitor y una conductancia.
Esto es como están los cables prácticamente. Esto es 1 milímetro de cable, esto es 1 micrómetro de cable. Entonces, de ahí viene el valor de impedancia. ¿Por qué? Porque recuérdense que la impedancia maneja todos estos valores al mismo tiempo. Maneja todos estos valores al mismo tiempo. Y por eso es que al cable esto le genera el nombre de Z0. ¿Vale? ¿Le entienden, chavos, a eso? Entonces, ¿qué distancia es este pedazo que está aquí? Bueno, pues este pedazo que está aquí, desde aquí hasta acá, normalmente se dice que esto es un nanómetro de distancia. Entonces, si es un nanómetro de distancia, pues caben millones de veces en 1 metro. Y si hablas de kilómetros, pues son miles de millones. ¿Le entendieron? Ajá. ¿Lo puede repetir eso, profe? Sí, haz de cuenta, el dibujo ese que está ahí con los cuatro elementos activos, se dice que es un nanómetro de distancia, es un nanómetro de cable. Entonces, cuando tú tienes 1 metro de cable o 10 centímetros de cable, esta repetición la tienes muy constantemente. Y por eso se dice que se maneja la impedancia de los cables, más no la resistencia. ¿Entiendes? Porque cuando tú vas a la farmacia, ajá, cuando tú vas, por decirte, a comprar un cable, te dices al de la tienda, oye, ¿no me vendes un cable que tenga 300 ohms? Y entonces, o le dices, véndeme un cable de 8 ohms, véndeme un cable de 100 ohms, ¿entiendes? Entonces, cuando tú pides un cable de 300 ohms, ellos no saben si tienen bobinas, si tienen capacitores, si tienen resistencias, lo que tengan. Para ellos dice, estos son 300 ohms. ¿Y cómo los midieron? ¿Quién sabe? Y entonces nosotros, como ingenieros, tratamos de descifrar o de entender cómo va a trabajar este circuito cuando tú le metas un voltaje y te pueda generar una salida de 300 ohms. Pero ¿por qué no se llama solamente resistencia? Porque cuando es puramente resistivo, entonces se llama resistencia. Pero el cable, como puedes observar, tiene bobinas y capacitores, entonces no es puramente resistivo. ¿Entendiste? Uh-huh. Pues, duda, chavos. Minutos, ahorita nos apuramos. Espérenme, déjenme tomar un trago de agua. Ok. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, quiere decir que cuando tú compraste un cable de color rojo, así, un cable de color rojo, así lo voy a poner, ¿eh? Entonces, aquí adentro de ese cable, tú vas a tener un montonal aquí de resistencias y de inductores, así, esto así. Y ahorita se los voy a decir por qué lo estoy haciendo así a largo, ¿eh? Así y así. Ok, lo voy a terminar así, sale. Y entonces, aquí tú vas a tener un capacitor y una conductancia, así. Entonces, aquí vas a tener otro capacitor y aquí
tienes la otra, y aquí lo voy a poner así. Miren, espero no hacer los bolas ahí. Sale, puro capacitor. Ahí está. Y vamos a explicar este. Ok. Todos ustedes que ya cursaron la otra materia, por ahí les hablaron mis compañeros de una letra que se estaba así, una epsilon cero. ¿Se acuerdan de esa epsilon cero? ¿Qué unidades tenía, chavos? La ayudara. Tenía un valor de 8.854 por 10 a la menos 12. A la menos 12. ¿Y las unidades cuáles eran, chavos? Faradio sobre metro. Exacto. Faradios sobre metro. Para nosotros las unidades de Farad, ¿en qué elemento electrónico trabajan? Capacitores. Capacitor, exacto. Entonces, para nosotros esto es un capacitor. Para nosotros eso tiene que ver con capacitores. Y después por ahí, mis compañeros les enseñaron otra letra que se llamaba mu0. Y la mu0 tenía un valor aproximado de 4pi, ahorita le pongo el pi, por 10 a la menos 7. Y entonces aquí era 4pi por 10 a la menos 7. Y las unidades, chavos, eran ¿cuál? Henrios por metro. Henrios por metro. Perfecto. Entonces, henrios por metro. Y entonces, ¿esto a qué pertenece? ¿A qué elemento electrónico pertenece? A los inductores. A los inductores o bobinas. Inductores o bobinas. Bueno, esto ya más o menos se los inductores o bobinas. Bueno, esto ya te lo explicaron y te dijeron que cuando la señal, espérenme, me faltan 5 minutos para que no nos vayamos a ir con los dibujos mal. Ok, ya te dijeron que cuando tú transmites una señal, así, de una antena a otra antena a través del aire, se formaban las épsilon y las mu. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces las épsilon y la mu, ¿dónde estaba la épsilon? Se suponía que entonces esto es una placa, se supone, o se dice que esta es una placa y esta es la otra placa. Y esta es la otra placa. Y entonces, entre estas dos, ¿qué se forma? Pues se forma el famoso capacitor. ¿Se acuerdan de eso que se los explicaron? Entonces, ahí está el capacitor. Este farads por metro es ahí. Y entonces, ¿dónde tienes la otra parte? Dices, bueno, ese como que no es muy difícil de entender. Aquí está un capacitor y en realidad este es el dieléctrico del capacitor. Por eso tiene farads por metro. ¿Y dónde está la corriente? ¿Dónde están los henrios por metro? Pues los henrios por metro es cuando la señal empieza a viajar aquí. Y entonces se forma la corriente y por eso nosotros aquí tenemos entonces a la bobina. ¿Entendieron a eso? Y entonces, como se pueden dar cuenta, el cable también tiene capacitores y bobinas. De ahí es por lo que se llama impedancia. Duda, chavos, con toda la confianza.
dudas. ¿Podría repetir una vez más lo de las antenas, por favor? Sí, en las antenas, haz de cuenta, el largo de esta antena, el alto que tiene esta antena, es normalmente el largo de la primer placa del capacitor. Y la antena receptora, si está así de alta, también este es el tamaño como de la placa. Y entonces tienes las placas así. Este es el transmisor, este es el receptor. Entonces en medio lo que tienes es un dieléctrico y por eso se puede calcular la carga del capacitor que tenemos aquí. Porque estos a final de cuentas van conectados a tierra. ¿Qué pasa con la bobina? Pues si yo tengo esto, entonces la corriente, nosotros sabemos que va al lado o a 90 grados del voltaje para que pueda llenarse este espacio que está entre las placas y esa es la corriente que vamos a trabajar del inductor. ¿Sí? Ok, profe, gracias. 2 minutos quedan. Duda, chavos. Profesor, nada más una pregunta. Sí. Entonces, nada más esas placas que usted nos está diciendo es una y una entre el receptor y el transmisor. Ajá. ¿O son 2 y 2? No, es una y una. Es una y una. ¿Físicamente Ahorita van hasta la punta de la antena, profesor? ¿O son de largo de la antena, como lo había dicho usted? No, o sea, en esa explicación lo que les quiero tratar de dar a entender es que tú lo veas así como una placa y como otra placa. Entonces, en medio de esas dos placas que existe, puro aire o algún material líquido y por eso se le llama capacitor. ¿Entienden? Pero ahorita explicamos lo del largo de las placas, eso no es así demasiado puntual, esa parte nada más es ahí. Me queda 1 minuto. Ok. Los que... Ok. Entonces, van 3 láminas, ¿sale? Déjenme regresarme para acá, yo también para copiármelas rápido. Pero si me quiero ir en orden con los demás. Ok. ¿Alguien necesita algo de los dibujos estos? Ok, se va a desconectar, chavos, esto, nos volvemos a conectar, porfa, ¿sí? Ok, Ahorita profe. explicamos lo del largo de las placas, no se preocupen. profe. Pues, se va a desconectar, les vuelvo a enviar. Gracias. Sí, profe, gracias.